Bienvenidos a Conectando el Interior. Mi nombre es Mónica. En este video vamos a presentar a Amarpal. Hola Amarpal, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Mónica. Feliz de reunirme hoy con vos desde Argentina. Sí, bueno, muchas gracias por estar, ese tiempo que te esperábamos. Y bueno, me gustaría que le cuentes a los espectadores un poco quién eres, dónde vives, a qué te dedicas. Bueno, y soy Amarpal Singh, eso es mi nombre espiritual. Nací James Docker, nací en las laderas de la Sierra Nevada, no de España, de California, y hace unos cuantos años, y viví mi primera 20 años en California y ahí empecé a viajar, Mónica. Fui por mis estudios, fui al sur de los Estados Unidos y para hacer estudios en New Orleans. Y pienso lo que puede ser interesante por los oyentes saber es que yo crecí en California en los años 60, que era un momento de mucha turbulencia social, y muchos de nosotros jóvenes, yo era niño, igual estaba así prendido con toda la música y la danza y también el espíritu comunitario. Y pienso que eso es algo que ha marcado mi vida, Mónica, ese espíritu comunitario de querer trabajar en conjunto con otros por un bien mayor, de crear conciencia en grupo y sinergia en grupo. Yo diría que eso ha sido un leitmotiv de mi vida. Ahora estoy viviendo en Argentina. Yo nací en el año 58, mucho ha pasado en mi vida, he vivido mucha experiencia y no voy a dar un relato de toda mi vida acá hoy. Lo que sí quizás quisiera decir es que, como muchos jóvenes de la época, empecé a anestesiarme con cigarrillos, con marihuana, con alcohol. Y mis propios padres también no fumaban marihuana, pero cigarrillos y alcohol. O sea, su forma de procesar emociones era anestesiándose. Y yo empecé, Mónica, a hacer lo mismo cuando era joven. Y creciendo en California en los años 60, comienzo de los años 70, sobre todo, para mí. Y igual, cuando tenía 18 años, como gran admirador de los Beatles y John Lennon, me enteré que los Beatles practicaban, o por lo menos eso fue la publicidad, la estrategia, que fue bueno, que practicaban meditación trascendental, ¿no? De Maharishi Yogi. Eso fue mi comienzo, porque empecé a practicar meditación, Mónica, cuando tenía 18 años. Tenía un mantra y allí descubrí que podría calmar la ansiedad, que podría empezar a calmar mi mente y no necesitaba anestesiarme, como mis padres me habían mostrado. Y eso fue un antes y después. ¿Quieres que siga contando cosas o te gustaría preguntarme? Sí, te pregunto, bueno, me parece súper interesante que digas esto, porque es verdad que hay muchos jóvenes que viven de esa manera, que están perdidos y que no se dan cuenta la importancia de iniciar ese despertar, ¿no? Esa forma de vivir más consciente. Tú has tenido la suerte que, bueno, a los 18 años comenzaste este camino y, y has cambiado tu vida seguramente. Así que me gustaría que cuentes eh, luego cómo continuó, qué estudiaste, cómo siguió tu camino. Gracias, Mónica. Y pienso que sí, está bueno las historias personales porque son nuestras vivencias que finalmente informan
nuestras decisiones y nuestra conducta y cómo interpretamos la realidad. Y pienso, Moni, que cada uno de nosotros tenemos una lente personal y es parcial. Lo que cada cual percibe es parcial. Y mencionaste el camino. El camino, en mi entender, en mi experiencia, es justamente para que nuestras lentes o nuestra óptica o manera de ver el mundo se va ensanchando y ensanchando y ensanchando, abrazando cada vez más realidad y por supuesto incluyendo más y más expresiones de la vida, que sean seres humanos y por supuesto los demás reinos. Retrocedo, rebobino un poco para atrás a ese momento de empezar a practicar meditación y cómo mi vida en realidad, Mónica, ha sido un proceso intuitivo de integración. Vengo de una familia del lado de mi papá, de abogados, mi papá, mi hermano, mi abuelo, personas con un desarrollo cognitivo bastante marcado, racionalista, y así yo fui también fui educado de esa manera y también impulsado de hacer estudios, y que fue bueno porque en 18 años quería viajar por el mundo con mi mochila y mi padre me dijeron, bueno, primero estudia, vas a seguir estudiando, vas a seguir aprendiendo a pensar y disciplinando tu mente, y fue bueno. Y así empecé a hacer estudios, no de abogacía, sugerí en eso y yo no lo sentí. Terminé haciendo estudios de letras y filosofía, e incluso letras clásicas. Imagínate, una cosa inédito por un norteamericano en California. Estudié griego y latín. Y yo pienso y siento, Mónica, eso fue porque realmente quería ir a la raíz, quería entender cómo es que yo, por lo menos, estaba en donde estaba, porque tenía 10 años y tenía el privilegio de muchos norteamericanos, no todos, obviamente, pero tenía una frazada eléctrica, tenía una cepilla eléctrica, cosas que para mí fueron medio absurdo, ¿no? Pero como niño lo tenía nomás. Y, o sea, las frutas de la civilización occidental, para decirlo de una manera, frutas a un costo muy alto. Y hubo incluso una pileta de natación en la casa, vivimos cerca de un golf, y ya que yo estaba también fumando marihuana, empecé a frecuentar mexicanos que habían cruzado la frontera ilegalmente. Entonces salí de la zona de comodidad donde nací, ya en 13, 14 años, imagínate, joven. Y toda mi vida, Mónica, ha sido un proceso de salir de la zona de comodidad, de ir hacia el desconocido. Y pienso que eso es lo que me llevó a estudiar griego y latín, y estaba muy interesado en Platón y también los estoicos. Y para mí los estoicos, hoy por hoy lo sé, que eran como yogis de Occidente. Y bueno, fui a New Orleans, hice estudios de letra clásica, terminé con una beca y que me llevó a Francia. Igual en New Orleans algo importante ocurrió. Tenía una novia que no fumaba marihuana, no tomaba alcohol, nada de cigarrillos, muy sana, y le gustaba danzar. Y por más que empecé a practicar meditación a 18, fue unos años hasta que pude realmente desintoxicarme. Y eso empezó a pasar en 22, 23, cuando empecé a cambiar mi alimentación. Mi madre
falleció de un cáncer, empecé a investigar y entendí que mucha de la causa de nuestro malestar físico viene del estrés, y entonces empecé a darme cuenta que necesitaba sostener mi práctica de meditación, y con esta novia empecé a danzar. Viví en New Orleans y empecé a danzar mucho, Mónica. Y en New Orleans con Mardi Gras, con el Festival de Jazz, con toda la música que hay, y hasta la fecha, empecé a sentir, experimentar el despertar de Kundalini a través del movimiento del cuerpo. Y fue un antes y después. Qué bien, me encanta todo lo que estás contando, es muy interesante porque, bueno, cada uno hace su proceso a su tiempo, a su manera, tiene unas realidades diferentes, como tú dices, de acuerdo a donde nació, la familia, pero necesitamos, es muy importante aquietarnos y encontrarnos a nosotros mismos. Y bueno, por eso el canal, el leitmotiv del canal es ese, ¿no? Que cada uno pueda conectar con su interior de una forma diferente. Tú has tenido esta posibilidad y es muy bueno que lo compartas con los demás. Gracias, Mónica. Sí, para mí la autenticidad ha sido un luz guía en mi camino. Creo que eso es una herencia de los años 60, ¿no? Un grito de basta. Y bueno, 50 años más tarde, ahora estamos de nuevo en uno de esos gritos fortísimos de basta con la hipocresía, basta con la incongruencia, basta con la fragmentación, el consumo desenfrenado, excesivo. Como comento, yo disfruté cierto privilegio que me permitió estudiar, ir a la universidad, de viajar. Tuve en beca, fui a Francia y seguí estudiando griego y latín en Estrasburgo. Igual empecé a viajar y empecé a darme cuenta por Europa. Viajaba, andaba mucho, ¿no? Ya desde joven tenía calle y me interesaba la calle, me interesa hasta ahora. Imagínate, vivo en Argentina y la gente me dice, ¿qué estás haciendo en Argentina? Sos de California, viviste en París, ¿qué estás haciendo ahí? Bueno, es algo que se fue revelando con la pasión por la vida, porque la pasión por la vida y la plenitud y la liberación ha sido, sí, un principio guía. Y seguí con mis estudios, igual descubrí Krishnamurti, que es un gran pensador. Para mí era una especie de Sócrates. En ese entonces todavía estaba vivo. Lo descubrí en el año 83, viviendo en París, y a través de Aldous Huxley, un gran pensador inglés, y que Huxley había sido amigo de Krishnamurti, y siempre decía, ¿cómo puede ser que logra aquietar su mente, ¿no? Huxley con su intelecto. Yo, en cierto modo, había desarrollado mucho mi intelecto, me interesaba la filosofía, igual también sabía de la meditación y el valor de la respiración y la conciencia corporal. Así, Mónica, de a poco fui descondicionándome, entendiendo cómo funciona la mente. Krishnamurti, por los que no lo conocen, era una especie de Sócrates en el sentido que siempre hacía preguntas, muchas preguntas, también como el Buda, o sea, un ser despierto, un ser que facilitaba a través de preguntas que los individuos pudimos descubrir cómo las ondulaciones mentales y todo el condicionamiento que recibimos del entorno nos impide ver, ¿no? De realmente ver. Y él siempre hablaba en sus escritos acerca del condicionamiento de la mente, lo que todos los grandes sabios y sabias están recordándonos, que necesitamos purificar la mente, descondicionar la mente
para poder realmente ver. Y yo estaba de acuerdo, porque me daba cuenta, miraba un árbol y pensaba, ¿cuántos años tendría ese árbol? ¿Y qué árbol es? ¿No? Empezar a categorizarlo. Y por mi educación occidental, no sabía contemplar, por más que por naturaleza soy una persona muy contemplativa. Y eso es lo que empezó a ocurrir. Empecé a poder ver. Y hasta que, para ir un poco más hacia adelante, al final de mi estadía en París, que eran unos 5 años, conocí un hombre de India que vivía en California, que presentó, en realidad lo conocí en Londres, un curso de milagros. Y por las personas que no saben lo que es un curso de milagros, qué título, ¿no? Yo también pensé, uy, ¿qué es esto? Y igual un buen amigo con mucha amplitud filosófico y espiritual y profundidad psicológica me lo recomendó y fui a Londres y ahí conocí a un hombre de India que me lo presentó y él había sido también un sigador, entre comillas, de Krishnamurti, porque Krishnamurti nunca quiso que nadie lo siga. Todo su filosofía es que la verdad se descubre dentro de cada uno, no hay un camino específico para encontrar la verdad, salvo girar hacia adentro, encontrarte con tu propia sombra. ¿No? Algo que siempre, y es importante por este tiempo, que Krishnamurti enfatizaba, y eso es lo que enfatizo en las clases y todo lo que yo transmito hoy por hoy a las personas, necesitamos, para vivir de manera verdadera, necesitamos ir de una verdad a una verdad. O sea, no decir, bueno, quisiera ser bueno, quisiera ser generoso, quisiera ser amoroso. Está bien esos ideales, excelente. Y necesito trabajar con lo que me impide ser bueno, lo que me impide ser verdadero, lo que me impide ser amoroso. Y Krishnamurti y el curso está bien en esa linaje de sabiduría, de enseñanza, está llevándonos a la sombra. Krishnamurti decía, bueno, reconoce tu envidia y ir de la envidia hacia otra cosa, pero empiece con la verdad que, siento envidia, o siento enojo, siento tristeza, siento miedo, ¿no? Todas estas emociones muy primarias y luego identificarlo en el cuerpo, ¿no? Eso es mucho lo que yo hago con las personas. Mónica, les inspira tener el coraje y tener herramientas, ¿no? Darles herramientas para poder entrar en la oscuridad de su propia psique, ¿no? Bucear y andar hacia adentro y descubrir que con ciertas herramientas se puede empezar a alumbrar los rincones más oscuros y poder decir, ok, tengo esta envidia y yo no soy la envidia. Tengo este miedo y yo no soy este miedo. Y eso es lo que el curso de milagros, para no perder ese hilo, es una enseñanza psicoespiritual que consiste en afirmaciones diarias durante 365 días del año. Y eso es necesario para reentrenar la mente. Primero, desaprender todo lo erróneo, lo falso, y quitando los filtros para ver. Ver es posible, solo que es un proceso gradual de entrenamiento de la mente. Y así, al final de mi estadía, para cerrar este capítulo, los primeros 30 años de mi vida más o menos, elegí dejar el mundo académico a través de este proceso de gran despertar de la conciencia y el trabajo con el curso y algunas relaciones, me di cuenta que no sabía amar, ¿no? Eso fue un enorme darme cuenta
doloroso, muy doloroso, porque surgió a raíz de una ruptura de pareja que tenía en ese entonces, como mujer que vivía en Holanda, yo vivía en París, y ella terminó la relación cuando cumplí 30 años. Fui a Utrecht, en Holanda, para festejar mis 30 años con ella, y terminó la relación. Y bueno, es la vida. Y volví a París así, sintiéndome desamparado. Me acuerdo estar en una estación de tren en Antwerp, en Bélgica, llorando, realmente yendo al fondo de mi propia sentimiento de pérdida, de abandono, de tristeza. Y ahí sí, llegó lo que tenía que llegar. Y desde hace más que 30 años, Mónica, estoy muy dedicado a acompañar personas también en este proceso de amigarnos con lo que más nos asusta, amigarnos con lo que más puede desagradarnos de nosotros mismos, o sea, abrazar y amigarnos con los monstruos que están adentro. Si son muy terribles, también hay que saber ser firme y decir basta, ¿no? Porque hay todo un proceso de saber cómo abrazar lo que es listo para ser abrazado y lo que no, andarlo afuera, ¿me entiendes? Hay todo un proceso en esto, Mónica. Y para ir redondeando, porque sé que el tiempo vuela, Mónica, yo conocí a una mujer chilena cuando estaba en París, y vine a Sudamérica. Primero Chile, luego llegué a Argentina. No voy a entrar en todos los pormenores hoy. Estaba ya vibrando y sintiendo mucho el curso y este proceso de desaprendizaje, y el encuentro con el guía interior, el maestro interior, porque el milagro es ese ajuste interno del cual estoy hablando. No es un fenómeno externo, es darme cuenta que, estoy en la mente errónea. Estoy creyendo que lo que yo percibo con mis sentidos físicos es la verdad. Y eso es la mente errónea, y lo que el curso nos entrena es poder ver más allá de las percepciones parciales de nuestros propios sentidos, y empezar a ver el Cristo, ver el Buda, ver la luz, o ver María o Tara. Elige el arquetipo que más te inspira. Un curso de milagro es un lenguaje cristiano, y también es un lenguaje psicoespiritual. Y cuando llegué acá a Argentina, ya estaba vibrando con esto. Hace más que 30 años atrás estaba muy así, hacia adentro, porque estaba liberándome. Yo sentí que estaba ayudándome a abrazar mi sombra y amar las partes mías más heridas y más exiliadas. Y bueno, sigo en este trabajo. Es un trabajo al infinito. Igual, a raíz de eso, me invitaron a presentarlo en una escuela de parapsicología, y allí empecé a presentarlo, compartir mi experiencia, crear círculos de apoyo mutuo, porque el curso es muy sabio y nos dice una verdad muy cierta, y es que todos somos alumnos y todos somos maestros. Y esto es un principio acuariano. Y por el relato de mi vida, lo que he podido transmitirle hasta ahora, quizás se den cuenta que he tenido esta inquietud de ser un ser humano real, un ser humano redondito, viviendo en el mundo, teniendo familia, hijos, trabajo en el mundo, disfrutando de mi sexualidad, disfrutando de mis sentidos, y no ser esclavo de ellos. Y ese es el camino del Tantra. Y he podido descubrir muchas verdades en esta vida, y sigo en eso, Mónica, gracias a los grandes maestros y guías que he tenido. Cuando llegué acá, esto fue el año 90,
empecé a darme cuenta de todo el trauma que existe en el planeta. El trauma individual, el trauma familiar, intergeneracional y el trauma colectivo. Y fíjate, llegué a Argentina unos pocos años después del fin de la dictadura y me encontraba con personas, todos, que tenían historias de desaparecidos, y yo me di cuenta, Mónica, que yo estaba trabajando desde mi intuición, mi corazón, desde el despertar espiritual que había tenido, que servía para crear espacio de empatía, espacio seguro para poder abrirnos. Igual sentí que necesitaba volver a la facultad para estudiar y volví a la facultad, estudié psicología clínica, volví a California, estoy como bobinando hacia adelante rápidamente para que la gente tenga un poco de nociones de mi camino y cómo se fue revelando, y ha sido un proceso perpetuo de volverme cada vez más íntegro, y lo que comenté al principio, poder abarcar cada vez más y más realidad. Y imagínate 13 años yendo a los villas, como dicen acá, o las poblaciones o barrios de gente de muy escasos recursos, y en 13, 14 años, desde ya estaba llamado a la sombra, a lo oculto, a lo que es lo más crudo de la condición humana. Y así, cuando yo fui a estudiar, me especialicé en trauma y orientado hacia el cuerpo, que no es sorprendente porque ya venía con experiencia de danza, de música. Yo estoy contando un 10ª parte, obviamente, de todo lo que fui transitando, descubriendo. Pero quisiera dar como algunas pinceladas para que la persona me conozcan, y así estuve en California estudiando unos cuantos años hasta que volví a Sudamérica hace 17 años atrás, en 2003, y allí fue parte de un proyecto de Ecoaldea en Córdoba, un proyecto de arte, ecología, conciencia, integrando todo lo que también fui aprendiendo, descubriendo, incluyendo permacultura, danza sufi, honrando la universalidad de los ideales religiosos, o sea, creando comunidad con todas estas herramientas que fui conociendo y desarrollando. Y allí viví 7 años en el monte, entre Capiedemonte y San Marcos Sierra, y ahí también, Mónica, es cuando empecé a ver la dificultad que la persona tenía en sentarse quieto, de girar y mirar hacia adentro. No trabajaba en ese momento con el curso de milagros, yo lo había dejado y empecé a abrirme más hacia la danza, la meditación zen, y estudio de psicoterapia, especializándome en trauma, y luego intereses en permacultura, huerta orgánica. Fui yendo hacia eso, y la visión integral, que sería como el mapa que estoy ocupando para poder integrar todo este diferente hilos de mi vida en un tejido, ¿no? Congruente. Y la visión integral simplemente es un mapa que muchas personas están utilizando para navegar la complejidad de estos tiempos y no caer en reduccionismos de ningún tipo, porque con tanta complejidad hay una tendencia de fanaticismo de todo tipo, ¿no? Fanaticismo cientista, fanaticismo New Age, Nueva Era, fanaticismo de la posmodernidad y la relatividad de todo, todo tipo de reduccionismos. Y la visión integral está reconociendo que cada uno con su visión ve una parte, ¿no? Del elefante, ¿no? La famosa, ¿no? Analogía del hombre ciego con el elefante.
si yo reconozco que lo que yo estoy percibiendo es una parte del todo, eso me inspira a escuchar al otro y saber que voy a aprender del otro y de todos. Y eso ha sido un luz guía en mi vida. Cuando terminé esa estadía en esa alcaldía en 2010, Mónica, empecé a trabajar mucho con el despertar del Kundalini a través del Kundalini Yoga y el Kriya Yoga. Porque viviendo en esa aldea me di cuenta que la gran mayoría de los occidentales no iban a poder hacer una especie de meditación quieta, estilo Vipassana o budista Zen. Por más que son prácticas hermosas, sentir la importancia del Kriya. El Kriya o Kundalini es movimiento, mucho movimiento y respiración y mantra. Y occidentales, que somos muy kinestéticos, diría que va más con nuestro temperamento y también yo diría todos los seres humanos en realidad, tanto en Oriente Occidente estamos en tiempo de mucha hiperestimulación y necesitamos prácticas que pueden incluir la ansiedad y poder transmutar la ansiedad a través de la respiración, a través del sonido, a través del canto y también la concentración. Por supuesto, la base de todo aquietamiento de la mente es la concentración. Y hay diferentes maneras de realizar esa concentración. Y desde 10 años, Mónica, ahora estamos en 2020, he viajado mucho. Salí de esa aldea y sentí que tenía muchas semillas de los años y años y años de trabajar la tierra. Salí con los bolsillos llenos de semillas y el destino me llevó de vuelta a Europa, pero no desde un lugar académico, más bien transmitiendo esta pasión por la vida, invitando personas a conectarse más con su propia verdad interior a través de meditación, a través del canto, danza y también yoga, kundalini y otras prácticas y técnicas. Hasta este año, ya 2019, gracias a COVID, o 2020 en realidad, COVID no me he movido, como muchos de nosotros. Estoy en las afueras de Buenos Aires, en Escobar, en Anima Mundi, ¿no? Este lugar que estamos co-creando es un lugar siendo construido con fardo de paja, adobe, con principios de permacultura, y estoy muy enfocado en las manos en el barro, las manos en la huerta y también la cabeza en el cielo, transmitiendo mi experiencia de vida a través de los medios sociales. Estoy en YouTube, estoy también en Instagram enseñando clases todos los días gratis de yoga y meditación a las 7 de la mañana hora argentina, que sería mediodía en Europa, en España. Todos están bienvenidos, sumarse si quisiera. Es amistoso y apto para personas principiantes, no hace falta tener ninguna experiencia previa. Y también estoy dando una clase de entrada libre y gratuita los sábados. Más tarde para ustedes en España sería las 11 de la noche porque son las 6 de la tarde acá en Argentina. Y también estoy enseñando astrología evolutiva online. Hay varias clases, cursos. Eso es una de las cosas que descubrí en mi camino de vida hace 30 años atrás. Considero el mapa de la carta natal un excelente mapa simbólico para explorar nuestro interior. No para predecir el futuro, más bien para entender más acerca de nuestra propia organización energética interna
y trabajar en cooperación con los patrones que los ciclos nos transmiten constantemente y trabajar en conjunto con estos cambios que están perpetuos y alinearnos mejor con nuestro propósito evolutivo del alma. Eso es lo que la carta natal ofrece y yo lo ocupo para facilitar esa autoexploración. Hay clases si gente está interesada y también hay grupos de autoayuda, de apoyo, de nuevo, después de 25 años, porque trabajé con un curso de milagro de 91 hasta 95, 96 y luego fui hacia otros rumbos y este año, en 2000, con COVID, sentí la urgencia de volver a esta hermosa enseñanza de desaprendizaje y de entrenamiento de la mente. Y así también estoy facilitando grupos del curso de milagros online. Todo eso, Mónica, gracias por la escucha tan activa y compasiva. Sentí la inspiración y el amor para compartir contigo un poco mi trayectoria. Gracias, Sí, gracias, Amartal, gracias. no te quise interrumpir porque es tan interesante todo lo que nos contás que es para escucharte todo el día. Me encanta, me encanta. Y bueno, creo que diste mucha información importante para muchas personas que están buscando, ¿no? Dentro suyo, muchas veces buscamos fuera, como decís vos. Es muy importante la instrucción desde afuera, pero también es muy importante poner en práctica, tener autoconocimiento y empezar realmente a vivir en concordancia. Entonces creo que lo que has contado es una herramienta genial y que bueno, tenés muchísimo que ofrecer. En próximos videos iremos profundizando si querés sobre algunos temas. Hoy hablamos más del curso de milagros, pero podemos hablar de astrología evolutiva, del yoga kundalini, bueno, de los temas que tú quieras ir comunicando según lo sientas. Y bueno, la gente que esté interesada en los cursos, decirles que vamos a poner en el video todos los datos tuyos para que se puedan contactar. Y bueno, estoy infinitamente agradecida por este encuentro y espero que tengamos muchos más encuentros de este tipo porque tenés muchísimo, muchísimo para comunicar. Gracias, gracias a ti, Mónica, por crear esta plataforma y es cierto que estoy en ese ciclo de vida donde mi único deseo es transmitir y brindar y dar lo que la vida me ha dado y si hay algo de lo que tengo para transmitir de valor es gracias a los guías, los maestros que he tenido en esta vida. Una maravilla. Satnam. Gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias infinitas, un abrazo y bueno, esperamos verte muy prontito en otro video. Gracias. A los espectadores les decimos, como siempre, que nos sigan, que compartan este video con las personas que piensen que les puede interesar, que se suscriban al canal y bueno, nos vemos muy prontito. Un abrazo para todos.